¿Cómo están, chicas? Hoy veremos el avance del tema número 12 dentro del Instituto Educando. Vamos a hacer el tema de ecuaciones químicas. Una ecuación química es similar, o podemos decir que se llama también de esa manera, a una reacción química. Se las formula de la misma manera aquí en una ecuación química, pero lo que tenemos que tomar en cuenta son los métodos de igualación que podemos utilizar dentro de estas ecuaciones y conocer todos los elementos que se deben seguir dentro de una ecuación química. Tal vez surge una pregunta que es muy recurrente: el poder reconocer el número de oxidación con el que está trabajando el metal o el no metal dentro de un compuesto. Si es que me dijeran directamente el nombre, yo necesito saber cuál va a ser el número de oxidación para yo poder trabajar y realizar todo lo que yo debo hacer. Entonces, ¿cómo puedo reconocer esto? Es importante que yo conozca de la fórmula que se trata, de cuál es el compuesto del que yo estoy hablando y de acomodarlo correctamente. Por ejemplo, si a mí me dieran esta fórmula, directamente me dan esta fórmula y me dicen identificar el número de oxidación del manganeso, por ejemplo. Lo primero que debo yo hacer aquí es identificar cada uno de los componentes de esta fórmula o de este compuesto. Entonces yo voy a poner aquí a un ladito, yo sé que tengo el potasio y el potasio tiene una valencia +1 siempre. También sé que tengo el manganeso, pero el manganeso como puede trabajar como metal y como no metal. Al estar en estado metálico va a trabajar con las valencias 2 y 3. Y como no metal va a trabajar con valencia 7. Miren, aquí yo tengo 3 valencias para poder darme cuenta de con cuál número de oxidación está trabajando. Por último, tengo el oxígeno. Yo también sé y conozco que el oxígeno siempre va a trabajar con valencia -2. Dentro de esta fórmula química, eso es lo que yo puedo identificar. Luego puedo mencionar también que en una ecuación química, el número de oxidación de todos los elementos libres o que estén solos, por ejemplo, si yo tengo aquí cloro, si están solos o libres, me dice que el número de oxidación siempre va a ser 0. ¿Ya? Luego también puedo mencionar que el hidrógeno, que está casi en todos los compuestos químicos, tiene un número de oxidación +1 siempre, excepto cuando estamos hablando de los hidruros metálicos, que allí trabaja con valencia -1. Luego debo saber también que los metales suelen tener un número de oxidación positivo cuando están combinados, como es este caso. El potasio está con signo positivo. Y también debo tomar en cuenta que la suma total de todos los números de oxidación en los átomos de cada compuesto debe ser siempre igual a 0 si es que el compuesto es neutro. Entonces, esto lo borramos porque era solamente un ejemplo. Aquí lo primero que yo debo hacer es identificar el número de oxidación. Como ya habíamos leído, el oxígeno siempre va a tener valencia -2 y el potasio va a tener valencia +1. Ahora aquí mi incógnita es el manganeso. Este manganeso puede ser 2, 3 o 7, tal vez, si tengo muchas dudas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener este número de oxidación? Yo digo, esta es una sal, y para que se pueda formar una sal siempre tiene que haber la interacción de un metal con un no metal.
Si sé de hecho que el potasio es metal, voy a asumir que el manganeso es un no metal, por lo que me toca decir o suponer que la valencia con la que va a trabajar este manganeso es +7, y lo que hago es hacer la prueba como habíamos visto en el caso de los ácidos. Sumo las valencias del metal y el no metal, las divido entre 2, que es la valencia del oxígeno, y ese va a ser el subíndice que debe tener el oxígeno. Si me sale 4 comprobando aquí con 7, quiere decir que ese 7 está correcto. Entonces vamos a hacer la prueba. Y yo voy a sumar, digo, +1 del hidrógeno más 7 del manganeso. Esto me da como resultado 1 más 7, 8. Lo voy a dividir entre 2 y esto me da como un resultado 4. Lo que yo veo aquí que es correcto. Entonces sé que esto ya no va a ser X, sino puedo decir tal vez aquí que X es igual a 7. Otra manera en la que yo puedo identificar la valencia con la que está trabajando algún no metal o metal también. Yo puedo sacar de aquí una ecuación. ¿Con qué? Con el número de oxidación que tengo conocido y el subíndice que tiene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a multiplicar. Aquí tiene un 1 que se sobreentiende, voy a decir 1 por 1. 1. Este color no se ve. Vamos a poner otro. 1 por 1 es 1. Aquí tengo más X. Voy a multiplicar 4 por -2 es -8. Y voy a decir que esta ecuación es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Despejar el valor de X para yo conocer qué es lo que voy a tener. Entonces, este negativo que tengo a este lado va a pasar al otro lado del igual con positivo. Y este que está sumando aquí va a pasar al otro lado con negativo. Entonces, 8 menos 1, 7. Es un 7 positivo. Entonces, de esta manera también encuentro que el número de oxidación del manganeso es +7. Estas pueden ser una de las dos maneras sencillas para poder encontrar y reconocer el número de oxidación de algún elemento dentro de una fórmula química. Ahora podemos hablar acerca de la interpretación de una ecuación química. Decimos que una ecuación, cuando está ajustada, se debe saber interpretar y poder sacar toda la información posible que contenga esta. Esta información puede ser de mucha ayuda al momento de resolver un problema. Por ejemplo, yo necesito conocer muy bien cómo se trata esta fórmula química. Para el siguiente tema que vamos a avanzar, estequiometría. Es muy importante conocer eso. Esta interpretación se las puede dar en dos escalas. Una de ellas es a escala microscópica, en el que los coeficientes de una ecuación química nos van a indicar el número de partículas, átomos o moléculas que intervienen en la reacción, como lo habíamos visto un poco en la clase de ayer, cómo igualar una ecuación. Por ejemplo, cuando una ecuación está ajustada correspondiente a la síntesis del bromuro de hidrógeno, que vendría a ser este bromuro de hidrógeno, decimos lo siguiente. Aquí este está al revés, lo vamos a arreglar. El bromuro de hidrógeno es así. ¿Yo qué es lo que puedo decir aquí? Que en esta ecuación química está interviniendo una molécula de hidrógeno, una molécula de bromo y dos moléculas del bromuro de hidrógeno. Esta es la interpretación que yo le puedo dar a escala microscópica. Puedo decir lo siguiente, también esta fórmula la puedo escribir de esta manera.
así. Y yo voy a decir que el hidrógeno y el bromo como reactivos están reaccionando entre sí para darme un producto. En este caso me van a dar un solo producto, que es el bromuro de hidrógeno. Ese es un análisis que yo también puedo dar, aparte de decir que una molécula de hidrógeno con una molécula de bromo se están mezclando para darme dos moléculas de bromuro de hidrógeno. Luego también está la escala macroscópica. Esta es para interpretar una ecuación a escala macroscópica. Nos dice que debemos considerar el número elevado de las moléculas, por ejemplo el número de Avogadro, que en este caso nos sirve para poder realizar y ver la cantidad de masa que van a tener cada uno de estos compuestos que están dentro de esta ecuación química. Todo esto que está aquí, el bromuro de hidrógeno, lo voy a hacer así, es una ecuación química. Esta ecuación química, como vimos el día de ayer, tiene componentes reactivos y también tenemos productos. Los reactivos pueden ser dos o más, o como productos también podemos tener uno o más productos. Esta flechita me indica, es como decir un igual. Yo puedo decir que estoy sumando 2 más 2 es igual a 4, por ejemplo. Eso es lo que significa esta flecha. El signo más me va a decir que el hidrógeno está reaccionando con el bromo, o también me va a decir que estoy mezclando hidrógeno con bromo. Esas son las dos maneras de poder interpretar una ecuación química. Luego tenemos algo aquí que es muy importante que nosotros podamos conocer, que son los métodos de una igualación, ¿ya? La igualación dentro de una ecuación química puede ocurrir de diferentes maneras, que enseguida vamos a escribir cuáles son esos métodos de igualación. Esta igualación de una ecuación química es de bastante importancia para poder resolver los ejercicios de estequiometría química. En tal sentido, la escritura correcta de las fórmulas también es importante, porque si yo llego a escribir mal la fórmula de cualquier compuesto que me puedan indicar, entonces todo el trabajo estequiométrico que yo esté haciendo va a estar mal. Y al momento también de escribir correcta una ecuación, esto me va a dar el paso a que yo pueda lograr una eficaz igualación de la ecuación química. Cada uno de nosotros puede escoger cuál es el método de igualación que mejor le parezca. Por ejemplo, tenemos estos 4 métodos dentro de una reacción química, que los vamos a enumerar. Uno de ellos es el método del tanteo. Este método me dice, como su nombre lo indica, ¿qué nos dice tanteo? Que es algo que, como probar, hacer la prueba, qué número me va a funcionar mejor. De eso se trata este método. Y yo lo puedo utilizar de la siguiente manera. Voy a escribir una reacción química. El carbonato de sodio lo voy a mezclar con ácido clorhídrico. Y esto me va a dar como productos el cloruro de sodio, me va a dar dióxido de carbono y por último me va a dar agua. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer en esta ecuación química para poder igualar? Como primer paso, debo escribir correctamente las fórmulas. A mí me pueden decir quizá literal. La reacción carbonato de sodio más ácido clorhídrico me da igual al cloruro de sodio más dióxido de carbono más agua.
no tengo la fórmula. Entonces yo debo escribir de acuerdo a la parte literal que me están dando para tener escrita mi ecuación química. El primer paso ya lo tengo. Si aquí yo me equivocara y le pusiera más oxígeno, esta ecuación yo nunca la voy a poder igualar porque tengo esto que está de más y me está perjudicando. Entonces es por ello muy importante conocer cuáles van a ser los componentes de una ecuación química. Como segundo paso, yo voy a ir jugando con coeficientes estequiométricos para poder igualar esta ecuación química de acuerdo a las moléculas. Voy a igualar todo lo que está a este lado, antes de la flecha, con lo que está después de la flecha. El día de ayer habíamos mencionado que primero debo igualar los metales. En este caso aquí tengo sodio. Tengo 2 sodios. Aquí ya no tengo sodio, entonces digo que esto es igual. Esto debe estar igual. Aquí tengo un sodio y no tengo más allá. Acá tengo un sodio. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Que este 1 se convierta en 2. Entonces yo puedo multiplicar por 2. Y lo que voy a colocar es un coeficiente estequiométrico, que es este 2 de aquí, delante de la molécula de cloruro de sodio. Ahora, ¿esto qué me indica? Que yo voy a tener 2 átomos de sodio, de sodio solamente, y voy a tener también 2 átomos de cloro. Eso es lo que me está indicando este coeficiente estequiométrico, que va a ser para toda la molécula, no solo para el sodio. Tal vez se puede pensar que solo para el sodio porque estoy igualando para esto, pero no. Va a ser para toda la molécula. Luego de haber igualado el metal, debo igualar los no metales que estén dentro de esta ecuación química. En este caso, aquí tengo uno y aquí tengo otro no metal. Vamos a empezar igualando el carbono. Aquí me dice que tengo un carbono. Aquí no hay, aquí tampoco. Aquí tengo otro carbono que también hay uno. Y a este otro lado no hay ningún carbono. Esto quiere decir que está igualado. Luego voy a igualar el otro no metal, que es el cloro. Aquí me dice que tengo un cloro. Y a este otro lado me dice ahora que yo voy a tener 2 cloros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer nuevamente? Hacer que este 1 se convierta en un 2, multiplicando por un 2. Este mismo 2 lo voy a colocar aquí adelante como coeficiente estequiométrico para yo decir 2 cloros y 2 cloros. El cloro está igualado. En tercer lugar, lo que yo debo igualar es el hidrógeno. Aquí tengo 2 hidrógenos. Y a este otro lado también tengo 2 hidrógenos. Eso quiere decir que está igualado. Por último, se supone que en mi fórmula ya debería estar igualado el oxígeno con todos estos coeficientes que yo ya puse dentro de esta fórmula o ecuación química. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí tengo 3 oxígenos. A este otro lado aquí tengo 2. Más aquí tengo un oxígeno. Entonces esto está igualado porque tengo de un lado 3 oxígenos y aquí tengo 2 más 1, 3 oxígenos. Eso quiere decir que mi ecuación está igualada. Todo lo que hay del lado izquierdo de la flecha debe estar igualado con todo lo que está del lado derecho de la flecha. Es así que esta ecuación recién está igualada y lista para poder utilizar. Vamos a ver un segundo
método de igualación. Este método de igualación es el método algebraico. Este método algebraico es más aplicado para tal vez puedo decir que se aplica más a los que manejan más matemáticas, porque aquí vamos a salir con una serie de ecuaciones. Entonces yo voy a utilizar la misma ecuación que tenía ahí adelante, que era el carbonato de sodio mezclado con el ácido clorhídrico, y como resultado yo tengo el cloruro de sodio más el dióxido de carbono y más agua. ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder igualar por este método algebraico? Debo colocar letras que van a reemplazar a los coeficientes numéricos que puse anteriormente. Entonces yo digo aquí, esta va a ser mi molécula A, mi molécula B, C, D y E. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer a partir de esto? Yo voy a empezar a decir dónde tengo ubicado el sodio, en qué moléculas, dónde está ubicado el carbono, el oxígeno y así sucesivamente con cada elemento de la tabla de esta ecuación química. Parto por el sodio. Con otro colorcito lo vamos a hacer, lo vamos a poner azul. Parto por el sodio. Y yo digo, el sodio está en la molécula A, pero tengo dos sodios. Entonces yo voy a identificar de esta manera, 2A. En la molécula B no tengo, luego tengo la flecha que significa también igual. Y veo aquí que está en la molécula C. Pero como hay un solo átomo en este caso, solamente pongo la letra C. Aquí no hay, aquí tampoco. Me voy con el carbono. El carbono también está dentro de la molécula A. Solo tiene un átomo. En la B no está. Luego de la flecha tengo que está en la molécula D. Luego ahora voy a hacer para el oxígeno. Este oxígeno también está dentro de la molécula A, pero como tengo 3 átomos de oxígeno, yo voy a escribir 3A. Aquí no tengo oxígeno, voy a escribir la flecha del igual y voy a ver, aquí tengo oxígeno, pero como tengo 2 átomos, voy a colocar 2D, más, aquí tengo un oxígeno todavía, más E. Y con esto ya tengo el oxígeno. Ahora voy por el hidrógeno. El hidrógeno no lo tengo en la molécula A, pero sí lo tengo en la molécula B. Flecha de igual. Aquí no está, aquí tampoco, aquí sí. Pero tengo 2 átomos de hidrógenos que están contenidos en la molécula E. Y por último me falta anotar el cloro. El cloro está contenido en la molécula B, la flecha de igual, y aquí también está contenido en la molécula C. Si ustedes pueden ver aquí, tengo varias ecuaciones químicas, ecuaciones matemáticas. Entonces yo puedo decir aquí, si A es igual a 1. Aquí ya me estoy dando un valor que A va a ser igual a 1. Voy a reemplazar aquí para obtener C, porque es como que yo diga A es igual a C. Entonces tengo 2A igual a C. Yo deseo conocer el valor de C, por lo que voy a despejar el valor de C. Y esto va a ser igual a 2A. C va a ser igual a 2 por 1. 2. Eso lo vamos a anotar aquí abajo. C va a ser igual a 2. Y ya tengo 2 coeficientes estequiométricos. Ahora también puedo reemplazarlo aquí. A y D. A es igual a D. Y si A es igual a la D, yo sé que D también va a ser igual a 1.
¿Dónde más puedo aplicar? Aquí, porque conozco el valor de C. C es igual a 2 y yo puedo decir que B es igual a C. Y si B es igual a C, entonces B va a ser igual a 2. Ya tengo A, B, C, D. Me falta solamente la E. Lo puedo reemplazar en esta fórmula que yo tengo aquí. Yo deseo conocer el valor de E y voy a decir 2E es igual a B. Lo único que estoy haciendo es cambiar de lugar sin alterar la fórmula, la ecuación matemática. Yo deseo conocer el valor de E, conozco el valor de B, entonces voy a despejar y digo que E es igual a B. Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Aquí lo que voy a hacer es reemplazar el valor de B. B es igual a 2 sobre 2. Esto es 1. Entonces yo digo que E es igual a 1. Con esto yo ya he encontrado los coeficientes estequiométricos para toda esta ecuación química. Y vamos a ver si es que nos iguala la ecuación. ¿Ya? La vamos a volver a escribir aquí abajo. Y yo digo el carbonato de sodio, que el carbonato de sodio era mi molécula A, ¿verdad? El ácido clorhídrico era mi molécula B. Luego tengo, después de la flecha, el cloruro de sodio, la molécula C. El dióxido de carbono, que es la molécula D. Y por último, la molécula E, que es agua. Entonces yo voy a poner los coeficientes estequiométricos. A es igual a 1, la vamos a poner aquí para que puedan darse cuenta, pero este 1 se sobreentiende y ya no se lo coloca. B es igual a 2, C también es igual a 2, D es igual a 1 y E es igual a 1. Comparamos con el anterior método que hicimos y vimos que estaba igualado. Y tenemos 1, 2, 2, 1, 1. Y es el mismo resultado que hemos obtenido realizando la igualación por el método algebraico. Esa es la manera de poder aplicar el método algebraico al momento de realizar la igualación de ecuaciones químicas. Vamos a ver un método más, que es el método oxidación-reducción. Este método suele ser un poquito más complicado. Se trata de poder darnos o identificar semirreacciones. Lo vamos a anotar aquí. Este es el método oxidación-reducción. ¿De qué se trata este método? Este método se trata de que ciertos metales o no metales dentro de una ecuación química pueden aumentar o disminuir su número de oxidación. Vamos a escribir la siguiente ecuación. Voy a escribir el sulfato crómico, que es el siguiente. Sulfato crómico. Nuevamente necesito trabajar con el carbonato de sodio, luego el nitrato de potasio. Después del igual tengo el cromato de sodio, el nitrito de potasio, sulfato de sodio, y por último tengo dióxido de carbono. Lo primero que yo debo hacer aquí es colocar el número de oxidación con el que está trabajando cada elemento dentro de esta ecuación química. Entonces empezamos a escribir el número de oxidación.
Lo vamos a hacer en este caso solo de metales y no metales, porque conocemos cuál es el número de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. Y eso nos va a ayudar. Entonces empiezo el cromo. De acuerdo a los datos que yo tengo aquí, sé que va a trabajar con valencia +3. El azufre aquí está trabajando con valencia 6. El sodio, la única valencia que tiene es 1. Y el carbono aquí está trabajando con valencia 4. El potasio trabaja con valencia 1 y el nitrógeno con valencia 5. ¿Cómo sé que esto es valencia 5? Porque aquí este ion está saliendo derivado del ácido nítrico, es el ion nitrato. Y si yo digo nítrico, está trabajando con su mayor valencia. Y la mayor valencia de este elemento es 5, trabaja con 3 y 5. Seguimos. Del sodio se mantiene con valencia 1. Ahora aquí, en este caso, el cromo. Aquí el cromo está actuando como un no metal. Y como no metal trabaja con valencia 6. Y eso podemos comprobar, porque yo digo 2 por 1, 2, más 6, 8, dividido entre 2, 4. Está correcto. Me voy a este lado. El potasio siempre trabaja con valencia 1. Pero en este caso, si nos damos cuenta, este ion es diferente al que yo tengo a este lado. Aquí tiene el oxígeno un 3 y aquí tiene un 2. Eso quiere decir que ha disminuido. Y si aquí estaba trabajando con 5, entonces este nitrógeno ha tenido que bajar a trabajar con valencia 3. Y yo puedo comprobar 3 más 1, 4, dividido entre 2, 2. Está correcto. Sigo aquí, el sodio está trabajando con valencia 1, el azufre con valencia 6 y aquí el carbono está trabajando con valencia 4. Y ya tengo los números de oxidación de todos los metales y no metales. Ahora aquí yo puedo identificar cuáles de ellos se están reduciendo u oxidando. Uno de ellos es el cromo, aquí está trabajando con valencia 3. Pero después del igual de la flecha está trabajando con valencia 6. Entonces aquí tengo 1, que es el que está cambiando de número de oxidación. Por lo general siempre son 2. Me falta encontrar el otro. El sodio no cambia, el carbono no cambia, el nitrógeno. El nitrógeno aquí está trabajando con 5, pero este otro lado está trabajando con valencia 3. Entonces este también identifico que ha cambiado. De esto yo puedo decir lo siguiente. Aquí el cromo está trabajando con valencia 3 y aquí este otro lado está trabajando con valencia 6. Eso quiere decir que su número de oxidación ha aumentado en 3 unidades. Por lo tanto, yo digo que el cromo se está oxidando. Luego me voy con el nitrógeno. Inicialmente el nitrógeno estaba con 5, pero ahora ha reducido a valencia 3. Entonces digo que el nitrógeno se está reduciendo. De esta manera yo ya me he dado cuenta cuáles son los elementos dentro de esta ecuación química que están cambiando su estado de oxidación. Yo puedo ahora igualar estas ecuaciones químicas. Vamos a hacer lo siguiente. Se debe intercambiar el valor de oxidación por el valor de reducción en forma de coeficientes. El cromo se está oxidando en 3 unidades y el nitrógeno se está reduciendo en 2 unidades. Aquí, en este caso, como este cromo tiene un 2, yo lo debo multiplicar por un 2, lo que me da como resultado 6 unidades. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Me dice que debo intercambiar. Como son 2, la cantidad que está aumentando el cromo va a pasar para el nitrógeno
y la cantidad del nitrógeno que se está reduciendo va a pasar para el cromo. Entonces yo voy a seguir esos pasos y voy a decir que mi ecuación tiene los siguientes coeficientes estequiométricos. Aquí voy a tener un 5, 3, 2, aquí tengo un 3 y aquí también tengo un 3. Estos serían mis coeficientes de igualación para esta ecuación química. Con ello estaría quedando igualada esta ecuación. El método del ion electrón que tenemos sucede de la misma manera, se lo maneja de la misma forma. Entonces esas son las características que yo debo conocer al momento de trabajar o de realizar una ecuación química. Cada uno de nosotros podemos igualar de la manera que nos sea más fácil, la manera que veamos que es más conveniente para nosotros. Les pido por favor puedan estudiar este punto acerca de las igualaciones para poder trabajar de mejor manera en el tema de estequiometría para no tener ningún inconveniente. Eso sería la clase por el día de hoy. Nos vemos para el avance del tema número 13.